Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos como cada semana a El Anaquel, libros de filosofía judía, la sección de Pablo Dreisig desde Argentina. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, efectivamente, hoy vamos a colocar otro volumen en nuestra biblioteca infinita y en nuestro anaquel imaginario de libros de pensamiento y filosofía judía. Y hoy vamos a colocar un libro sumamente interesante, sugestivo, sobre todo sugestivo, pletórico de descubrimientos, de curiosidades, de libros extraños que se cargan en barcos que llevan cacao, productos ultramarinos y tabaco, quizás de Amberes o de Ámsterdam hacia Recife, en Brasil. El mundo sefardí y precisamente este volumen de los profesores e investigadores Paloma Díaz Mas, que muchos de nuestros oyentes conocerán porque es una destacada filóloga, historiadora, ensayista y novelista, es miembro de la Academia Real Española, de la Real Academia Española, una investigadora de primer nivel sobre estos temas, y el profesor de la Universidad de Basel, Harm Den Boer, al que ya le prestamos mucha atención. Los que revisen las etiquetas, hay por lo menos dos recensiones importantes a obras fundamentales de el profesor Den Boer de la Universidad de Basel, que es uno de los investigadores, yo diría, entre los pocos grandes investigadores de la literatura hispánica sefardí en sus dimensiones filosóficas y literarias. Hay un quiasmo, ¿no? En todo esto de lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con los bordes, que tiene que ver con el desborde, que tiene que ver efectivamente con las fronteras, porque el libro, que tengo que decir el título, que lleva por título el volumen Fronteras e Interculturalidad entre los sefardíes occidentales, trata precisamente de eso, de la porosidad de las fronteras, eh, de individuos transfronterizos como eran los poetas, intelectuales, literatos, economistas sefardíes del siglo XVII, todos al borde, todos bordeando, todos cruzadores de frontera, con esta figura con la que iniciábamos, ¿no? Del libro, del barco, perdón, que cargaba libros, tabaco, cacao, y tintura carmín, productos comerciales y también culturales. El libro en cuestión, bajo la dirección entonces de Paloma Díaz Mas y el profesor Harm Den Boer, reúne una serie de ensayos precisamente que tienen como nota común, nota distintiva común, esta cuestión de los sefardíes occidentales. Primera cuestión, ¿qué serían los sefardíes occidentales? Esto parte de una clasificación, de una taxonomía respecto a la diáspora o al galut sefardí que plantean los autores, quienes han tenido bajo los que está el cuidado del texto, que es una división, como toda división y como toda frontera provisoria, entre, en principio, sefardíes norafricanos, sefardíes orientales, Imperio Otomano, estos dos primeros bajo las reglas de gobierno islámico,
y luego lo que aquí se llaman sefardíes occidentales, en general con un cuño hispánico, y que se distribuyeron sobre todo en las ciudades de Burdeos, Bayona, Rouen, en los Países Bajos y en los países de la Liga Hanseática en Alemania. Esta diáspora sefardí occidental de cuño hispánico tiene también como nota compartida el hecho de que aquellos que debían abandonar la península y que de alguna manera hacían una teyubá, volvían al judaísmo, con muchas variantes, casi es caso por caso, carecían de conocimientos normativos o alágicos sobre el judaísmo, rituales, leyes, y tenían esto de importar rabinos de una ciudad a otra. Entonces nos encontramos en España con rabinos que venían de Altona, cerca de Hamburgo, o al revés, o inversamente, rabinos que provenían de alguna ciudad de cultura hispana e iban hacia Burdeos, por ejemplo. En fin, hay esta, este este tráfico cultural y comercial. El primer ensayo es precisamente de uno de los editores del libro, el profesor que ya mencionamos, Harm den Boer, y el tema de su colaboración en el libro es la conciencia e identidad de los sefaradíes occidentales. Y toma para eso, digamos, como muchos de los escritores, poetas, filósofos o teólogos, todo esto también es poroso y fronterizo, crean o recrean un personaje cristiano imaginario que actúa como némesis, que actúa como frontón, ¿no? Para ejercitar una dialéctica este, y una discusión en donde precisamente se trata para los judíos sefaradíes de afirmar su propio patrimonio, su erario cultural y religioso. Y sin embargo, es interesante que este contradiscurso sefardí a un ámbito hostil circundante se construye entonces a partir de la literatura, ¿no? Construyendo estos personajes. Algunos de los personajes reales. El profesor Den Boer cita un caso muy divertido, el de, si no me equivoco, el de Isaac o Fernando Cardoso, en su famoso libro Excelencia de los Hebreos, donde retruca, replica al doctor Quiñones de Benavente, que había escrito que los judíos tenían cola, ¿no? Como cola de los animales, como la del diablo, y precisamente el doctor Quiñones de Benavente tiene la mala suerte, el infortunio, de ser aquejado por unas terribles almorranas, hemorroides, con lo cual tiene que pasar noches enteras con sus asentaderas en agua de malva tratando de curar sus almorranas. Efectivamente, dice Isaac Cardoso, que nadie más diabólico en todo caso que el doctor Quiñones de Benavente, que acusaba a los judíos de tener cola, y se le habían formado unas hemorroides dolorosas y sanguinolentas. Del mismo modo, el artículo de el profesor Den Boer se detiene en dos figuras
que nosotros ya hemos comentado algunos trabajos del profesor sobre estas figuras, que son las de Antonio Enríquez Gómez, los conversos, y Abraham Gómez Silveira, nacido en Arévalo y autor de una réplica de un retruécano, de un brulote contra el cristianismo y la Inquisición, llamado Fábula burlesca de Cristo y la Magdalena. Además, hay una colaboración, un ensayo magnífico de la profesora Laura Minervini de la Universidad Federico II de Nápoles, que es un trabajo dedicado a la familia Abravanel y a Samuel Huske. También en este trabajo es muy interesante porque trata de los sefardíes de Italia, considerados por la autora como un eslabón de los exilados de Turquía y del norte de África, y los de Francia y los Países Bajos. Los de Turquía y los del norte de África, llamados levantinos, y los exilados, los emigrados, los refugiados sefardíes en Francia y en los Países Bajos, llamados ponentinos. Una cuestión interesante que trae la profesora Minervini es un recuerdo sobre un texto que se llama La Lozana Andaluza del sacerdote converso Francisco Delicado, publicado en Venecia en 1528, lo que demuestra que en Italia se publicaban textos en español, esta obra de los conversos, eh, y en Florencia en el siglo XVI se escribían las actas notariales en español. Luego el profesor Jordi Canals de la Universidad de Trento, un trabajo muy interesante sobre la traducción, la primera traducción al español, al castellano, de El Cancionere de Petrarca, precisamente ejecutada por un sefardí muy importante, Salomón Huske, no Samuel Huske, sino Salomón Huske, en 1567. Un trabajo interesantísimo, igual que el trabajo de la profesora Pilar Romeu Ferré, que investiga un texto muy curioso llamado Fuente Clara, del que solo es ubicable por el sitio de publicación, que figura como la ciudad de Salónica en 1592, y que trata de la superioridad del judaísmo, ¿no? Es un típico trabajo doctrinal para darle coraje a los nuevos conversos. Luego el trabajo del profesor, muy interesante, Maxim Kerkhoff, sobre, a partir del término esnoga, con el que los conversos se refieren a la sinagoga, el profesor estudia puntualmente cómo es una palabra que en realidad viene del lusitano, del portugués, y que entonces discute algunas interpretaciones sobre los orígenes de este término y de alguna manera reivindica eh, cierto peso de la cultura lusitana. Em, Luego, a ver, voy a buscar, Jorge, en el libro está un trabajo muy interesante de el profesor Kenneth Brown. El profesor Kenneth Brown trata, sí, de la Universidad de Calgary en Canadá, trata de un texto llamado Romance al martirio y felicísimo tránsito de Lope de Vera y Alarcón, el texto del ya mencionado Antonio Enrique Gómez. Este romance, que justamente es un texto de polémica anticristiana de la época, tiene una riqueza literaria estupenda porque es toda una discusión con el discurso antijudío de los contemporáneos,
de Antonio Enrique Gómez, Cristiano Viejos. Interesantísimo trabajo, eh, sacando a relucir este texto, esta pequeña joyita. Y luego la colaboración de Michael Studemund Halevi de la Universidad de Hamburgo, eh, cuyo título tan interesante es Regreso con retracción, un joven portugués entre la iglesia y la sinagoga. Bueno, refiere en el siglo XVII, en el 1600, como muchos cristianos nuevos de origen ibérico se integraron en el judaísmo normativo. Esta perspectiva ahora es revisada en este trabajo por el profesor Halevi a partir del testimonio de un joven cristiano viejo portugués que vivió como judío en la comunidad de Hamburgo y en 1623 se presentó voluntariamente ante la Inquisición de Venecia. No quiero spoilear este atrapante y cautivante ensayo. Luego, entiendo que son los dos últimos, el de el profesor José Guillermo Ángel, de la Universidad Pontificia Bolivariana, sobre el ladino. Acá hay un trabajo hermosísimo sobre el ladino, y su persistencia, sobre el ladino y su persistencia. Y precisamente se llama Yo hablo, con B corta, Meldo, y escribo con K, de judo. Así que es un trabajo filológico e histórico magnífico, y entiendo que finalmente el trabajo de la doctora Fiona Rutten, eh, llamado Un hombre que habla de sí mismo, trauma colectivo y memoria individual, en el libro, acá no dice en el libro, pero yo digo en el libro, El buque fantasma de Andrés Trapiello. Es un trabajo muy interesante porque aquí sí es un trabajo diferente a los demás, porque tiene que ver con el trauma, con la memoria, con el pasado franquista como un trauma, como la tramitación de un trauma colectivo. El texto de Trapiello sobre el buque fantasma y, como decía, el tema de la memoria colectiva, de la memoria oral, de la transmisión y del trauma hasta nuestros días. De modo que recomendamos especialmente este volumen en español con ensayos imprescindibles. Pues nosotros te agradecemos mucho, Pablo Dreisig, que nos hayas atendido y recomendado este libro que hay que destacarlo porque no es habitual, es en español y también contamos entre los autores a gente que conocemos de Radio Sefarad. Muchas gracias y hasta la próxima entrega. Gracias a ti, querido Jorge.